para orientar a los compañeros. Correctamente. Bueno, doctor, bueno, estamos aquí. Evidentemente el virus ya que ha llegado. Y siendo amigos suyos mejor. Así es, señoras. Así es que acá saben todos los amigos aquí de la República Dominicana y del resto del mundo. En este momento está haciendo entrada, por favor, con el aplauso. Del gobierno en torno a las reformas, las propuestas de reforma del Poder Ejecutivo, y nosotros estamos aquí desde Villacampo muy preparada y capacitada en la vivo materia para todo el territorio de la República Dominicana. Esta importante modificación de la Constitución. El jefecito con Solimán presente aquí, un saludo aquí, el jefecito con Solimán, aquí una ponencia magistral que va a desarrollar el doctor Guido Mazara, capacitado por demás para hablar de este tema. Guido, ¿qué va a recibir en este momento los Alcarrizos, la circunscripción número 5 y todas las zonas aledañas? Para mí es un privilegio venir aquí, siempre amigos, amigas, y sobre todas las cosas, yo pienso que un partido, independientemente de la relación del campo del gobierno, hay que seguir trabajando a nivel de gobernación, muy lleno para que se pueda base defender las líneas del partido, del gobierno, en la esquina, en el colmado, en el formador, en el centro académico, orientar a la gente, lo que siempre debe hacer un partido. Excelente. Muchísimas gracias, Guido. Sabemos que va a ser magistral y le deseamos todo lo mejor. Gracias. Vamos ahora a delicar. Gracias. Diablo, mire señor, mire Samuel cómo está. Hay que hablar con el sastre. Mira, mira. Váyate. Amigo los tigres. Coño. Diablo. Una actividad académica a favor de la reforma. Una actividad académica a favor de la reforma. El agua. La traigo ahora. Llegó el alcalde Junior Santos. Vamos a tomar asiento, por favor. Me dieron un bocinazo ahí. Vamos a tomar asiento, por favor.
Por favor, la música apagada. No hay una cámara aquí. Claudio, Julio. Sí. Vamos a tomar asiento, por favor, todos y todas, por favor. Por favor. Vamos a tomar asiento para dar inicio a esta actividad. Por favor. Ocho, nueve, cuatro, cuatro, nueve. Nada más que quede. Oiga, nada más que quede. Solamente Franco Badía, que Dios lo tenga en la gloria. Oiga, mire, nada más quiero una sola cosa de usted, que si usted puede, a nivel de entrega, quiero considerar el lugar para Buenas noches. Por favor, déjenos iniciar la actividad del doctor Leire. Yo le garantizo, voy a hablar con la actividad ya está. termíneme de decir, compañero Guido, que yo, mire, yo doy Déjenos. Por favor. Ven. Buenas noches. Hoy, sábado 7 de agosto del año 2024, para poder llegar al diputado. Buenas noches de nuevo. Regidor. En esta tarde noche nos hemos reunido aquí con la finalidad de que un expositor del nivel del doctor Guido Gómez Mazara traiga lo que son las orientaciones necesarias para que los entes sociales, las personas, tengan conocimiento de lo que el gobierno dominicano está impulsando en el Congreso Nacional, lo que llaman las reformas que están establecidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que el gobierno se ha abocado a cumplir con la misma. Agradecer esta noche la presencia de el señor alcalde municipal de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos, Junior, le dicen Danilo Rafael Santos fácilmente, del honorable diputado Aldo Adón Duarte, de una diputada que no es de la circunscripción, pero que es aliada permanente de nosotros, de los estudiantes y del municipio de Los Alcarrizos, de la frontera, Leivin Bautista. Los regidores Rafael Hernández, Leñita, Josué Bello, me parece que Josué no llegó, Víctor Jiménez, Brandon Guzmán,
Daniel Sabir, bien, Primitivo, Primitivo, ¿quién es Primitivo? Dani Grandeliga, Anirda Quesada, Dos. hola. Es una delegación de regidores que nos acompaña esta noche. Los demás se excusaron porque tenían compromisos previos. De igual modo, agradecer al administrador del Subcentro de Salud 2, Daniel Jiménez, que está con nosotros aquí. Al licenciado Alberto Caraballo, que nos acompaña aquí también. Al amigo hermano Samuel Blan de la República de Pedro Brán. Entre otros, no vamos a mencionar a todo el mundo porque después tenemos problemas. Eliezer Jiménez, secretario general del PRM Los Alcarrizos. Miren, una aclaración muy importante. Esta actividad nada que ver con asuntos políticos. Guido Gómez Mazara ha intentado hacer un ejercicio que sirva de concientizar a la ciudadanía de a qué se aboca el gobierno dominicano cuando habla de las reformas. Y por eso las invitaciones se hicieron a los congresistas de todos los partidos, a los regidores de todos los partidos, al liderazgo social y político de todos los partidos. Porque esta, que quede claro, no es una actividad política. El doctor Gómez Mazara no anda haciendo campaña política. Eso es bueno que quede claro porque los compañeros del partido se me estaban quejando hasta por la cercanía de la silla. Para iniciar esta actividad vamos a ponernos de pie y escuchar las gloriosas notas del himno nacional dominicano. De inmediato, podemos sentarnos, de inmediato vamos a proceder a llamar al señor Miguel Rodríguez, que no soy yo, quien tiene la encomienda de ponernos en manos de Dios Todopoderoso en el día de hoy. De pie, por favor. Todos de pie. Amados, tenemos en nombre de tu Hijo Jesucristo este acto sobre la charla magistral que será impartida por el doctor Guido Gómez Mazara sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo. Y vamos a pedir con la oración que tú nos enseñaste.
el Padre nuestro. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. De inmediato, bueno, el señor alcalde municipal de Los Alcarrizos, Danilo Rafael Santos Jr., procede a dar la bienvenida a nuestro expositor de lujo, Guido Gómez Mazara. Bueno, señores, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. En el 1995, a mí me correspondió presentar a Guido por primera vez en Los Alcarrizos. Fue en mi zona, la zona O4. Y en ese momento, el doctor José Francisco Peña Gómez le había dado una responsabilidad de dirigir una revista que hace falta, la revista El Hacho, una revista orientada a formar y a difundir los ideales de la socialdemocracia. La verdad es que, Popó, te doy la gracia, no me había dicho que me tocaba presentar o dar la bienvenida, pero qué bien, en esta nueva etapa que la mayoría de nosotros estamos viviendo, donde hablar de reforma a veces confunde, a veces entusiasma, y donde uno no sabe realmente hacia dónde van muchos de los pensamientos. En una conversación con un amigo, una vez yo le decía, también en el PRD hay quien tiene capacidad para conceptualizar. Porque en un momento, y me disculpan si hay algún PLDista aquí, los PLDistas entendían que la patente era de ellos, que lo único que sabían conceptualizar eran ellos. Y yo creo que el día de hoy vamos a recibir de nuevo, en esta nueva etapa, estamos hablando 95 al 2029 años después. Guido me preguntaba, ¿cuántos hijos tú tienes? Yo le decía 5, y me decía, ¿son hombres? Sí, digo, sí, y me mantienen. Es decir, hemos crecido, hemos avanzado, la vida nos ha dado oportunidad de servir a nuestras comunidades, de servir al país. Así que para mí es de mucho honor, ahora en mi rol de alcalde, nueva vez, del municipio de Los Alcarrizos, darle la bienvenida a quien hace mucho tiempo se convirtió en un referente de buen pensamiento en la República Dominicana y en el Partido Revolucionario Dominicano y hoy en el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenidos todos y todas. A seguida, el representante de la Asociación de Estudiantes Universitarios del municipio de Los Alcarrizos, Azazula, Juan Luis Guzmán, tiene una palabra de agradecimiento a Guido Gómez por haber estado aquí en el día de hoy. Sí, realmente me le han traído mucho piropo a mi pantalón. Saludos a todos los presentes. Ya mi compañero Popó lo presentó. Si nos ponemos en saludo no terminamos hoy. Pero mi nombre es Juan Luis Guzmán. Soy el actual presidente de ACESULA, Asociación de Estudiantes Universitarios de Los Alcarrizos. Quiero, en nombre de nuestra asociación, le damos gracias al señor Guido Gómez Mazara por recibir nuestra invitación y aceptarla y venir aquí y darnos esa gran majestuosa conferencia de reforma. Quiero que se sienta como en su casa,
el municipio completo lo está viendo. Muchas gracias. Mire, aquí no se va a hablar mucho. Me toca ahora presentar al expositor que ustedes han venido a ver. Pero yo quiero hacer una reseña primero, porque Max Ramírez ni Guido se acuerdan. Yo conocí a Guido Gómez Mazara el mismo día que conocí a Luis Abinader. Y el autor de eso fue Max Ramírez, que anda por ahí. Max me llevó a la casa de Guido en febrero 2005. Febrero 2005, yo conocí a Guido Gómez Mazara. Max me llevó ese día, conocimos a Guido, hablamos un rato, y de ahí quedamos con una relación de camaradería, ¿verdad? Y de ahí partimos a Sol de Plata, que está en la 27 con Luperón, y me presentó a Luis Abinader. Desde ese entonces yo tengo el privilegio, porque para mí es un privilegio, un orgullo, de contar con la distinción con Yaciri. No, ya, Josué aquí. Josué. Yaciri Sánchez, vicealcaldesa del municipio de Los Alcarrizos. Josué Bello, aquí, por favor, regidor. Para mí contar con la distinción, con la amistad sincera de 19 años ya que tengo con el doctor Guido Gómez Mazara es un orgullo. Como decía Junior Santos, es una persona que se dedicó a prepararse, que tiene bate para discutir de temas de geopolítica, de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, de juventud, de política, de sociología, de historia. El último libro de historia política dominicana, no sé si ustedes lo conocieron, que Guido escribió, fue puesto en circulación hace poco más de un mes. Decirle a ustedes que como yo me siento orgulloso, también espero que ustedes aprovechen lo que él viene a decir, el mensaje que nos va a traer, porque el talento es desbordado en él. Y con él, siempre que tú hablas, aprende algo, pero tiene una virtud muy grande, que la tienen pocos. Es una persona que le gusta escuchar, y que escucha, se sienta, analiza, y después te dice, ¿tú crees que eso sea así? Yo no sé, pero es mi opinión. Entonces, la virtud de escuchar no la tiene mucha gente. Reciban esta noche ustedes a Guido Orlando Gómez Mazara. Bien, está bien, gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es un placer volver aquí a Los Alcarrizos, donde tengo amigos y amigas. La verdad, mis palabras, un poco preocupado por la introducción que hizo Popó al alcalde, porque recordó su primer nombre. Yo no sabía que se llamaba Danilo. Tengo muchos amigos, diputados. Y es verdad que cuando uno hace referencia de los años, se da cuenta que el tiempo pasa. Porque aquí hay gente que es diputado, en este caso, que yo lo conocí, no a él, sino a su papá y a su mamá. Y a la vicealcaldesa, que conocí a su mamá hace unos cuantos años, porque frente a las damas nunca se puede hablar de edades. Que una de las diputadas más queridas mía también, que es colindante, pero se siente ya del sector. Así que todos los regidores, regidoras, amigos y amigas, gracias por su presencia. Evidentemente, nosotros comenzamos a hacer este tipo de encuentros porque uno de los grandes problemas que enfrentan los partidos políticos, hablo en plural, es que llegan al poder, se entusiasman tanto con el poder que se olvidan de orientar a su dirigencia. Y cuando la orientación se pierde, comienza el problema de la incapacidad de defender las características de una gestión. Solo lo hago como recordatorio. En el año 1984, el entonces Partido Revolucionario Dominicano, yo sé que todos los que están aquí estaban muy chiquitos y otros no habían nacido, el doctor Jorge Blanco gobernaba el país. Y producto de una crisis económica, yo lo voy a explicar ahorita, se generaron unos ajustes. Se llamó el Acuerdo Sombra del Fondo Monetario Internacional, el gobierno del doctor Jorge Blanco. Y vino una alza significativa de los artículos de primera necesidad. La gente se fue a Semana Santa y cuando volvió,
tuvo tanto impacto el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, que sin lugar a dudas, eso afectó a la base social del partido, y como en esa coyuntura el partido estaba enfrentado, la falta de orientación impidió una defensa de la gestión de ese momento y de las gestiones del partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que independientemente de la coyuntura en la que estamos en el gobierno, el partido genere niveles de información, no solo en materia de reforma, que es el tema fundamental pendiente, sino en múltiples aspectos de la vida nacional. Y es por eso que yo le he dicho a muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras, que gente que no milita en el partido, que este tipo de intercambio lo hacemos como un ejercicio de crecimiento en dos direcciones. ¿En qué medida yo puedo transmitir mis humildes conocimientos y en qué medida ustedes nos pueden enseñar de aspectos que hay que aterrizarlo en el día a día de la gente? Y solo lo tomo como referencia, para que ustedes vean que en el país hay un nivel de obsolescencia entre la estructura institucional y el país que queremos. No es materia de los temas que voy a tocar, pero lo pongo como referencia. Aquí hay diputados. El nivel de dolor de cabeza que ha generado el Código Penal, que tiene 20 años en el Congreso discutiéndose, es el resultado de un ordenamiento penal que data de 1844. Para que ustedes tengan una idea de cómo es el rezago entre la institucionalidad que queremos y la estructura del país que nos conduce. Por eso, no en el hilo en que se ha ido planteando, yo voy a tocar algunos temas que yo pienso que son fundamentales para el tema de la reforma. Y voy a comenzar con el fiscal, porque el que más va a impactar el bolsillo y el estómago de la gente es el fiscal. El presidente de la República depositó la iniciativa constitucional priorizándola. Aquí estaba hablando fuera de récord con mis amigos diputados y diputadas, que están hablando de algunos temas ahí. Pero yo quiero comenzar con el tema del estómago y del bolsillo. Miren, en términos matemáticos y de finanzas públicas, ¿por qué vamos a una reforma de carácter fiscal? Desde el año 2007 hasta la actualidad, el país ha tenido 5 reformas. Ahora, ¿por qué hay una reforma y se torna urgente? Se torna urgente porque hay un déficit fiscal. Y el déficit no es otra cosa que el resultado de la distancia entre lo que gastamos y lo que recaudamos. Hoy, el gobierno central tiene como norma que el gasto público alcanza 19% del Producto Interno Bruto. Pero los ingresos llegan a 15% del Producto Interno Bruto. Y ese déficit de 4% es lo que genera la urgencia de la reforma en materia fiscal y lo que muchos llaman el déficit fiscal. En cualquier hogar, donde usted gasta más de lo que ingresa, evidentemente hay conflictos. Y los que venimos de un hogar donde nuestras esposas tienen mayor rigurosidad financiera, siempre escuchamos el reclamo de que se está gastando mucho, hay que recortar gastos. Pues bien, ¿en qué consiste financieramente la reforma fiscal? El monto es de 255.000 millones de pesos. El gobierno central necesita 255.000 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal. La pregunta es, ¿dónde se busca ese dinero y cómo borramos de la cabeza de la mayoría de dominicanos y dominicanas la siguiente idea? Que una capacidad recaudatoria del Estado no significa disparar las tasas impositivas, porque en los últimos 7 procesos de reforma, el país no ha tenido reforma, ha tenido empañetes fiscales, porque no han sido reformas integrales que han generado los recursos indispensables. Y la gente comienza a preguntarse, ¿por dónde buscamos el dinero? Bueno, ya es público, pero yo tuve la oportunidad de ver el primer draft de la reforma. Algunos amigos que han trabajado con la reforma tuvieron la delicadeza de entregármela, fundamentalmente porque el presidente solicitó que me la entregara. Según el Banco Mundial, aquí hay 3 preocupaciones esenciales por el tema de la reforma fiscal y dónde vamos a buscar los recursos. El primero, no se pongan guapos, pero la cultura de la evasión fiscal que hay en la República Dominicana. Y comienzo a decirles lo siguiente. Solo en materia de impuestos sobre la renta, el año pasado se evadieron 60%.
Y solo en el pago del ITEVI se evadieron 43%. Eso significa que si mañana el gobierno dominicano decide ser eficiente en la recaudación del ITEVI, vamos a generar 188.000 millones de pesos de los 255 que nos faltan. Primer elemento, hay que rebasar la cultura de elevación fiscal en el país. Segundo lugar, el tema de las exenciones fiscales. Este es un tema terrible que hay en este país. Y comienzo más o menos a decir, yo sería un irracional si vengo aquí y digo que hay que cortar de una vez y para siempre el tema de las exenciones. No, las exenciones tienen como 60 años en el país. El que primero las comenzó fue el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, ¿cuál es el problema de las exenciones? Las exenciones fiscales representan el 5% del Producto Interno Bruto. Y si mañana el gobierno central decide cortarlas, se va a ahorrar 355.000 millones de pesos. Ahora, es irracional que hagamos eso. ¿Por qué? Porque hay dos sectores fundamentales de la economía dominicana que dependen de las políticas de exenciones. El primero, zona franca. El segundo, turismo. Y vamos a desmenuzarlo en términos prácticos. Los Alcarrizos es un municipio que socialmente siente cuando la economía no anda bien. Yo veo muchas autoridades aquí, pero aquí hay una cultura de demanda y de reclamo social. Bueno, el sector de zona franca genera 200.000 empleos directos en la República Dominicana. 38% de ellos están concentrados en el Cibao. ¿Cuál es el problema? Que el año pasado exportamos 8.000 millones de dólares en el sector de zona franca. Hace 20 años representaban 20% del PIB, ahora el 6%. Es verdad que hemos experimentado un descenso por una competencia muy fuerte que tenemos, porque esos son capitales gaviota que se desplazan a otras demarcaciones donde la mano de obra barata es la garantía de seducirlos. Pero esa es una realidad. Imagínense el Cibao Central, repito, que capta la mayor mano de obra del sector de zona franca, que eliminemos las exenciones y descienda el empleo de zona franca. Eso es un problema. Segundo lugar, turismo. Ese sí es un tema. El turismo representa el 14% del Producto Interno Bruto. Solo una provincia del país, la Altagracia, tiene el 8% de ese 14%. Pero ¿cuál es el problema esencial del país? La inequidad. Tomo como referencia a la provincia de la Altagracia. A pesar de ser la que más impacta en el PIB, en términos provinciales, en lo que concierne al sector del turismo, solo el 14% de agua potable disfrutan sus ciudadanos. Y ese ha sido el gran problema de las reformas políticas en el país, que deben estrechar el espacio entre los pocos que lo tienen todo con los muchos que no tienen nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros no podemos ir a un sector y cortarle la cabeza de inmediato cuando tiene un impacto, no solo en la generación de empleo, sino en el carácter de encadenamiento que significa la actividad turística del país. Bueno, los que de ustedes van a los entornos turísticos saben lo importante que es comer yuca, plátano, huevo. Bueno, eso es producción nacional. Entonces, hay un factor encadenante en la actividad turística que es importante. Repito, en la generación del empleo nacional, el 6% de los empleos directos los genera el turismo. De cada 100 dominicanos empleados formalmente, es evidente que el turismo es una fuente de generación de empleo sustancial. ¿Qué hacer? Porque no podemos quedarnos en la retórica de identificar aspectos fundamentales de esta reforma fiscal sin plantear humildemente soluciones. La esencia del gobierno y el planteamiento de los ministros encargados de esa responsabilidad es que el incremento del recaudo no dispare las tasas impositivas. Esa es la esencia, para que no volvamos al traumático periodo donde los procesos inflacionarios dificultaron el manejo de la economía dominicana, pero fundamentalmente no impactaron en la base social. Yo repito, un gobierno como el nuestro, en la actual coyuntura, que tiene que hacer un esfuerzo por los equilibrios sociales que son indispensables. Yo los invito a ustedes acá en este ejercicio. Miren qué está pasando en el entorno. Miren Haití, miren Venezuela, miren Colombia, miren Perú. Esos factores, y me detengo ahí, tienen que servir de referencia para que todos hagamos conciencia que los procesos de reforma tienen que significar dinero para el Estado para mejorar sustancialmente la calidad en el gasto. Aquí nadie discute la capacidad de recaudación del Estado. Aquí lo que la gente discute es la calidad en el gasto. Y aquí yo voy a decir cosas
que a lo mejor no son buenas ni bien escuchadas, pero yo creo que el gobierno tiene que dar manifestaciones de sacrificio frente a la sociedad respecto de este proceso. Y comienzo diciendo lo siguiente. 1. Bueno, yo quiero mucho a los diputados y a las diputadas, pero yo pienso que es pertinente que en el marco de la actual coyuntura las 2 exoneraciones ilimitadas se reduzca a una. Porque la pregunta es la siguiente: ¿qué diablo hace un alcalde, verdad, con comportamientos ostentosos en demarcaciones pobres? Ojo, cuidado. ¿Qué diablo hace un diputado o una diputada en demarcaciones pobres con comportamientos ostentosos? Bueno, yo quiero decirle que hay diputados, que no es el caso de ustedes, que las exoneraciones es para carros Lamborghini. Y tú dices, ¿qué diablo hace un diputado de una demarcación pobre trayendo un Lamborghini? El gobierno tiene que dar manifestaciones de eso. Y tenemos que hacer conciencia entre nosotros. 2, el barrilito. Eso hay que discutirlo. Yo creo en las políticas sociales que impactan, pero tengo el convencimiento de que a veces el barrilito está generando un daño colateral a la forma de hacer política. Porque está conduciendo la política en función de los recursos y del dinero. Entonces nosotros no podemos abocarnos a una reforma que anda buscando 255 mil millones de pesos y no somos capaces de hacer sacrificios. Porque la señal en la sociedad es, como siempre, ustedes son una clase privilegiada, no se sacrifican y el resto sí. Y yo quiero combinar esos elementos con estos argumentos. Yo escucho a la gente diciendo, sobre todo los que vivimos en el centro de la ciudad, que se infartan en medio de los tapones. Bien, necesitamos recursos para eficientizar el desplazamiento del caos del tránsito que hay en este país. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la reforma. 2, yo oigo a la gente preocupada por los niveles de delincuencia. Le pregunté al alcalde. Pero necesitamos a policía. ¿Dónde lo vamos a buscar? De la reforma. 3 lugar, el tema eléctrico. Yo quiero decirlo en términos de cifras. Las transferencias que hace el sector eléctrico y recibe desde el presupuesto nacional, eso es como venderle su alma al diablo. Eso representa 1.500 millones de dólares al año y eso es 1.5 del Producto Interno Bruto. Con la gravedad de que cuando el gobierno dominicano a través de las EDES va y compra al sector privado, de arrancada tiene 40% de pérdida. Pongo el ejemplo de este. Cuando se hace la operación de arrancada, estamos perdiendo 60%. No hay rentabilidad. Yo no estoy diciendo que privaticemos el sector, que lo hagamos eficiente, que estoy diciendo. Y pónganse a pensar, váyanse al gasto general. El gobierno dominicano tiene, en ese 19% del PIB, 4% educación, 3.5% de los intereses de la deuda, las amortizaciones, que la voy a explicar también, 1.9% del sector salud, 1.5% de las transferencias. O sea, tenemos un gobierno que, y no malinterpreten el criterio, tenemos una sociedad que quiere que el gobierno gaste como el primer mundo, pero queremos que recaudemos como el tercer mundo. Entonces, tenemos un problema estructural. Y yo cada vez que voy a un escenario como esto, pongo ejemplos aterrizados. Miren, yo hace muchos años jugaba baloncesto. Nos pasa todo. Creemos que tenemos las habilidades de hace 30 años, pero el cuerpo no nos ayuda. Bueno, si yo estoy jugando baloncesto en Miches y me rompo una rodilla, el hospital ortopédico más cercano está en el Darío Contreras. Y el tiempo que me toma de Miches al Darío Contreras puede pasar en cualquier lugar. Segundo lugar, yo estoy jugando béisbol en Montecristi y me rompo un brazo, el hospital más cercano es el Juan Bosch. Entonces, miren cuán importante es un gobierno que recaude con una calidad en el gasto para que los problemas que a veces están invisibilizados, la gente se da cuenta. Entonces, hay que buscar 355 mil millones de pesos de las exenciones. No podemos ir de golpe y porrazo a quitar esos recursos, porque eso va a tener un impacto colateral en la economía. Ahora, hay que colocar sobre la mesa algunas situaciones. Por ejemplo, aquí hay empresas que tienen 60 años con exenciones fiscales. Eso no es justo. Eso no es justo. Porque lo que está haciendo el gobierno es subsidiando a alguien que puede ser muy rentable, y ya lo es, en detrimento de otros sectores. Eso hay que discutirlo con racionalidad, con eficiencia, con responsabilidad.
Yo creo en el tema de lo social. Yo creo que la economía dominicana, si no es capaz de reducir esa brecha, tendremos dificultades. Bueno, el tema laboral, que es un tema esencial en la discusión. La última vez que se hizo una reforma en el sector laboral en la República Dominicana fue en el año 1992. Y yo comencé diciendo que hay un rezago institucional entre el país que queremos y el que tenemos. Bueno, aquí hay damas, nunca es bueno hablar de edad de frente a damas, pero del 92 a la fecha han transcurrido 32 años. Y aquí hay un problema estructural. Por un lado, hay algunos amigos del sector que creen en el seguro de desempleo. Ese es un tema que está sobre la mesa, pero ¿cuál es el inconveniente? Que en la estructura formal del país tenemos el dilema. Que si generamos muchas herramientas legales, estamos empujando a muchas personas al sector de la informalidad. Ya hablo del Código Laboral, miren por qué. En el país, solo el 14% de las MIPYMES están en el marco de la legalidad. O sea, esa sombrilla de legalidad es la que contribuye a que si los mecanismos de la formalidad legal le ponen mucha presión, están empujando a gente a la informalidad. Y en el país hay 800.000 personas que viven del sector informal. Y el sector informal de la economía tiene dos problemas: baja calidad en el salario y baja calidad en el empleo. Y no hay economía que crezca cuando un segmento tan grande e importante está en la informalidad. Por eso, en la reforma del código, hay que buscar una modalidad muy inteligente que albergue las MIPYMES, que sí tiene un impacto en la generación de empleo directo, 50%. Muchos de ustedes son ejemplos de las MIPYMES. Entonces, el gobierno tiene que buscar una vía, reitero, donde los aspectos de carácter social se preserven. ¿Por qué? Porque el modelo económico dominicano, y voy a hacer mayor énfasis en los temas económicos y sociales, tiene una gran tragedia. Los últimos 30 o 40 años, el modelo económico dominicano se transformó. El país, de una industria azucarera fuerte, de exportaciones de bauxita y de oro, terminó. Y el modelo económico dominicano no hizo los ajustes. Hace 30 años la economía dominicana depende de tres factores importantes: turismo, zona franca, y todo el que tenga un amigo en el exterior, que irse el sombrero frente a las remesas. El año pasado generaron 10.500 millones de dólares en la economía. Eso es 10.5 del PIB. Aquí hay que hacerle, repito, un monumento. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que una economía como la nuestra tiene tragedias como la siguiente. Ustedes se mueven por todo el país, pero aquí hay demarcaciones que viven exclusivamente de las remesas. Si te vas al Cibao, Sabana Iglesia, le dicen Sabana Church. Los dominicanos desde Queen le mandan mucho dinero. Y si ustedes van a la República de Vicente Noble, en el sur, pasa lo mismo. El que de ustedes camina por 4 caminos en Madrid se dará cuenta el impacto que tiene. Claro, 71% de las remesas que llegaron el año pasado vienen de Estados Unidos, 26% de Europa. Pero usted camina en Villaverde, en Madrid, y usted escucha a los dominicanos: ¿cómo tú estás? ¿Qué de nuevo? O sea, es el impacto que tienen los sureños allá. Y eso es bueno. Pero ese modelo económico necesita un nivel de transformación. ¿Por qué ha pasado lo siguiente? Que lo he percibido. Que hay un modelo de generación que sus abuelos se establecieron allá, que ya no preservan el vínculo histórico con el de aquí, y eso puede aminorar hacia futuro los flujos de recursos en dólares. Mientras tanto vamos bien. Cuando tú proyectas remesas, y ojo, inversión extranjera, por eso la paz social hay que preservarla. El primer semestre del año, 1.900 millones de dólares. Lo que proyecta el gobierno central son 4.500. Si eso pasare, evidentemente la economía dominicana tiene un nivel de compensación y todos tenemos que apostar. Por eso, yo le pido a los compañeros y compañeras que en el tema fiscal hagamos un mayor énfasis. Porque el tema fiscal no le pregunta a nadie su orientación política, económica, social. Yo no conozco a nadie que vaya al supermercado y le pregunte: mira, tú eres de un partido, ok, te vamos a rebajar esto. No. Por eso la reforma tiene que estar orientada en esa dirección. Pasa otro tema, que es el tema que regularmente nos ocupa más tiempo. Aquí hay una fatalidad de la política. Y los políticos tenemos virtudes y grandes culpas.
Y yo creo que en este esfuerzo, si bien es cierto, todo el mundo sabe que aquí tenemos militancia política, yo creo que hay que construir un puente de entendimiento con los sectores que vayan más allá de los partidos políticos para expresar la certeza de la reforma. Miren, yo no hago de esta tribuna ejercicios para darles pellizco a nadie. Pero aquí hay una fascinación porque los políticos están en el gobierno, tienen un discurso y cuando van a la oposición cambian de él. Bueno, la presión tributaria. Hay un expresidente de la República que fue al Consejo Económico y Social y firmó un acuerdo respecto al tema de la presión fiscal. Esa presión, República Dominicana es el país de América Latina que tiene la presión tributaria más bajita, tiene 14%. El promedio en América Latina es 19%. Entonces tenemos un problema estructural y ese político va y firma, pero ahora no está en el gobierno y dice, no, ni reforma constitucional, ni presión tributaria. Bueno, pues tenemos un inconveniente porque usted firmó en el Consejo de la Seguridad Económica, Consejo Económico y Social, como se dice. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? No se sientan mal por lo que voy a decir, pero muchos de los que están aquí están muy conscientes que hay aspectos que tenemos que mejorar y que redunden en el beneficio del ciudadano. Doy dos ejemplos, porque cuando me preguntan los amigos de la oposición, ¿para qué tanto dinero? Yo puedo hacer una explicación en dos direcciones. La primera, yo vine de un encuentro hoy, por la mañana, en términos institucionales, de la institución que yo trabajo. Bueno, ustedes saben, aquí hay el alcalde, aquí hay regidores y diputados. Ustedes saben que la ley de la discapacidad obliga a un 5% en la obligatoriedad del empleo público y un 2% en el empleo del sector privado. Bueno, yo solo lo hago como ejercicio. Pónganse a pensar la cantidad de amigos relacionados, familiares que ustedes tienen con la tragedia de la discapacidad, que los excluye del mecanismo formal educativo. Todos ustedes lo saben. Entonces, un gobierno que tiene un rostro humano y tiene sensibilidad necesita esos recursos para invertirlo ahí. Lo que podemos discutir es si lo invierte en otra cosa, pero en eso está correcto. Segundo lugar, y cae. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos, familias y relacionadas con un niño o una niña especial. ¿Sabe cuál es el promedio de espera de inserción en un ICAI? 7 meses. Y la tragedia de un familiar que no puede ser un ente productivo en su totalidad porque tiene que quedarse en el cuidado del niño o la niña. Bueno, yo creo que hay que hacer lo que se tenga que hacer para buscar los recursos para ese tipo de cosas. Lo otro lo podemos discutir, pero para eso es importantísimo. Doy el salto. El tema constitucional. Mire, aquí se ha generado una discusión sobre el tema. Y yo voy a comenzar con el primer alegato descalificador. Yo no creo que el tema sea estrictamente económico. Porque construir el alegato de que reducción en el ámbito congresional es por el factor económico, eso no tiene casi impacto. Eso representa menos del 1%. Miren por qué. Yo he escuchado a algunos amigos que promueven reformas diciendo, si se reduce 53 diputados, eso es más o menos 1.000 millones de pesos. 2, si se unifican las elecciones, 3.000 millones. Que en la política de reducción de arrancada son 4.000. En términos económicos está bien, pero eso no es un argumento racional. Miren por qué. Porque la lógica de la política ya no puede ser vista a través de los números. Hay otros elementos de la política. Ahora, lo que sí yo creo en todo este proceso de reformas pendientes, hay aspectos que nosotros ganamos en la sociedad. Y tenemos que discutir con mayor energía lo que ganamos en la sociedad. Primero, la independencia del Ministerio Público. Eso es un tema de consenso en la sociedad. Miren, doña Miriam Germán Brito, que todo el mundo sabe que tiene un vínculo de casi familiaridad conmigo. Ella, por no tener militancia partidaria formal, sigue garantía de un Ministerio Público independiente, pero el Ministerio Público no es independiente. Ella sí, pero el Ministerio Público no.
Ustedes saben en sus respectivas demarcaciones todo cuáles son los activistas políticos que están en el Ministerio Público. Ustedes lo saben, en las demarcaciones. Ahora, nosotros no queremos modificar el Ministerio Público para colocar a los de nosotros, es para poder colocar a independientes. Porque la gente dice, una independencia del Ministerio Público. Mentira, eso es ficción. La principal independencia del Ministerio Público tiene que ser económica. El año pasado, el presupuesto adicional tuvo que buscarle 1.900 millones de pesos al Ministerio Público. Y no puede haber un Ministerio Público económico, ¿verdad? Con dependencia, pero con la teoría en la institucionalidad independiente. Eso es una ficción, primer elemento. El segundo, el mecanismo de designación, que es donde está el nudo gordiano. O sea, ¿cómo designamos al procurador o la procuradora? El gobierno y el presidente están dando un gesto de grandeza. Nadie en el poder cede poder. Él está cediendo. Miren cuál es el problema. Desde aquella reforma post-crisis electoral de Peña, los mecanismos de elección del sector obedecían a lo siguiente. Antes eran los senadores que eran los dueños de la justicia. Y con el Consejo Nacional de la Magistratura se construyó la posibilidad de alejar del factor estrictamente partidario los mecanismos de elección. Hay muchas críticas, pero yo pienso que el gobierno central lo que está haciendo es un razonamiento lógico, diciendo, no permitamos que solo el Poder Ejecutivo designe al procurador o a la procuradora, sino que comparta con otro componente. ¿Cuál es? El Consejo Nacional de la Magistratura. Para que sea ese órgano que decida y que pase como el país vio, que las personas que tenían más competencia, más formación, más preparación, fueron al Consejo y determinaron quién tenía más condición. Y que sea una combinación del Poder Ejecutivo con otro poder del Estado. Eso es un gesto noble, decente. Ahora, ¿cuáles deben ser las características? Uno, debe tener por lo menos 10 años de distancia de la militancia partidaria. Y yo hoy vuelvo y le recuerdo a un amigo político que ahora está en contra de la reforma, en esa dirección. Bueno, usted fue al Consejo, firmó una cosa. Pero yo quiero recordar los últimos 5 o 6 procuradores generales de la República. Todos, incluyendo el gobierno que yo participe, son activistas políticos. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero ¿qué era Jean Alain? Yo creo que la comparación es un insulto, pero comparen a Jean Alain con doña Miriam. Repito, la comparación es un insulto. Entonces, el gobierno está haciendo un esfuerzo serio por el tema de la reforma. El que más conflicto va a generar es aquel de los candados. Que los candados es una frase, es una expresión. Pero bueno, aquí todos nos conocemos. Alguien fue que citó a un compañero de partido en ese momento y dijo, Trujillo del siglo XXI, hay que reformar la Constitución, vámonos todos al Congreso. Los que estaban aquí fuimos al Congreso, todos, o en su gran mayoría, a impedir una reforma que se impidió, entre otros factores, por una llamada del exterior. Bueno, ahí él coincidía con Luis, pero ahora no quiere reforma, no quiere un Ministerio Público independiente. Esos son los problemas de ir y venir de los políticos tradicionales, que se posicionan en función de un interés. ¿Cuál es el objetivo? Y si yo voy a reflexionar políticamente aquí, es que la oposición lo que está haciendo un ejercicio de esperar un aprovechamiento puro y simple del nivel de insatisfacción que genera la reforma para ellos capitalizarlo políticamente. Y el trabajo de nosotros es ser lo suficientemente inteligente de transmitir el mensaje en todos los sectores para que no nos metan gato por liebre y los compañeros y las compañeras entiendan lo que yo siempre he dicho, que el peor de lo de nosotros 1000 veces mejor que un contrario. Pero tenemos que entender con una lógica de la política, porque a veces los compañeros en aras de los disgustos internos dicen, me voy a trincherar con esta postura. La reforma constitucional y las reformas son institucionales, pero tienen una carga política. Y de esa perspectiva tenemos que verlo. Entonces, el candado. Para nadie es un secreto que las mayorías electorales en este país, cuando se instalan en el poder, hacen mucho lo que le viene en gana. Eso no hay que discutirlo. Eso no hay ni que discutirlo. Ahora, ¿cuál es el desafío en lo inmediato? Generar controles institucionales para que sea la ciudadanía que sea consultada respecto de decisiones fundamentales. ¿Por qué? Porque el lazo que hay entre el elector y el elegido sufre de lo siguiente. Te voté de diputado. Te voté de senador. Muy bien.
pero tú jamás me vuelves a consultar para tus decisiones esenciales. Y hay un referendo y podemos construir una consulta de carácter popular para que ustedes le digan al diputado o a la diputada de su demarcación: ah, ¿tú quieres hacer tal cosa? Consúltame. Consúltame, porque es una forma de refrendar cuán contento estoy yo o satisfecho con tu postura. Y lo que estamos diciendo, vamos a generar un mecanismo de consulta para que la gente lo escuche y subir a un punto la pared para que de una forma u otra las cosas no cambien. No es mentira lo que yo voy a decir aquí. Pero la mayoría de los que estamos aquí saben cómo se acomoda la gente frente al poder. Y cómo en el histórico comportamiento del país, el poder tiene la capacidad de seducir. Entonces, para evitar una reforma con estas características, tenemos que tener las paredes institucionales que impidan ese tipo de reforma. Es eso y no otra cosa. Pero ya comienza la inventiva de los dominicanos, porque somos muy creativos. Ah, eso es un gancho el presidente. ¿Qué tiene? ¿Qué plantea? No, lo voy a decir porque yo soy una persona que tiene conciencia crítica. Y a mí un decreto no me va a evitar que yo siga pensando como yo pienso. Uno de los problemas fundamentales de nosotros es que no sabemos, cuando llegamos al poder, hacer un uso racional, inteligente de la mayoría que nos da el elector. E invertimos tanto tiempo en trifulcas internas que nos olvidamos de que el proyecto de sociedad que nos votó también nos quita el voto. ¿Qué ha pasado en el histórico del partido? ¿Qué ha pasado? Bueno, el viejo partido. Porque hay una frase que yo uso en mi casa y a la mujer mía coge su cuerda. Pero yo le digo que la gente cambia de casa, pero no de maña. Tú puedes vivir en Villa Duarte y si tú no te bañas por la mañana y vienes por el Carrizo y no te bañas, a misma maña. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Yo creo que los diputados tienen derecho y los senadores a pensar lo que ellos entienden. Yo soy un tipo defensor de ese derecho. Ahora, que el proyecto de lo colectivo tiene que imponerse sobre las individualidades. Porque si no operamos con esa lógica, nos vamos a joder y no nos podemos joder. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tiene que haber una agenda institucional que no le quite la cabeza a nadie. La gente tiene que pensar como quiera. Pero repito, el proyecto colectivo tiene que prevalecer sobre el individual. En el viejo partido, ¿qué pasó? Que todos querían aspirar al mismo tiempo, a la misma posición. ¿Qué pasó en el viejo partido? Que hacían del Congreso la trinchera por excelencia de construir una candidatura. Y nos jodimos todos. Recuerdo, porque también la historia es importante. Bueno, Guzmán llega al poder y el doctor Jorge Blanco, en su legítimo derecho, su trinchera fue el Senado de la República. Llega Jorge Blanco y su trinchera, ¿cuál fue? El Senado de la República. Y los que están más adultos aquí recuerdan esta frase, citado incorrectamente a Becker. Hubo un político que en la presidencia dijo a su compañero de partido: tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, cuando un amor se muere, sabes tú dónde va. Y le metió una puñalada. Y ese cálculo fue del 86 al 2000, 14 años abajo. Bien, volvimos en el 2000 y comenzaron las confrontaciones. Y yo asumo mi cuota de responsabilidad porque yo soy un tipo responsable. Pero hubo alguien que dijo: misión cumplida, porque su misión, ¿sabe cuál era? Hacernos perder. Y nos pasamos del 2000 al 20. Claro, porque hicimos 2000, 2004 y 2004 al 20, 16. Miren, si no aprendemos la lección, nos jodimos. Entonces, en el problema de la reforma, también nosotros tenemos que construir el modelo de sociedad que el país quiere, no el que nosotros entendemos que le podemos imponer a la sociedad. La mayoría tenemos que ejercerla con humildad, sin arrogancia, sin prepotencia. Porque ¿cuál es el problema que nos pasa? Que llegamos al gobierno y nos ponemos locos. Nos buscamos 3 lambones, 4 secretarias, 2 guardaespaldas, nos dicen líder y no la creemos. Entonces nos jodemos. Nos jodemos. Nosotros tenemos que ser humildes. Si nos equivocamos, hermano, excúsame, me equivoqué. Si no te puedo resolver, no te puedo resolver.
pero tener la responsabilidad y la franqueza de hacer eso. Porque la reforma es evidente que va a ser utilizada por los enemigos de nosotros para crispar sectores en contra de nosotros. Y tenemos que pensar desde el punto de vista constitucional, por el punto de vista político. Ahí, voy a la social. El régimen de pensiones. Quizás uno de los componentes menos discutidos, pero sí que más impacta, es el tema del régimen de pensiones. Esta es una sociedad desigual. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, hace 25 años, cuando era gobernador también, hizo un estudio interesantísimo. Yo le sugiero que lo busque. Hace 25 años, 36% de la gente de este país, que representando el 5% de los más ingresos tenían, se colocaba en sus bolsillos esos recursos. Es decir, 5% de los más ricos acumulaban el 36% de la actividad económica. Pero el año pasado volvió a hacerlo y ahora el 5% acumula el 54%. Este sigue siendo una economía desigual, donde el nivel de crecimiento llega a pocas manos. Entonces, cuando tú miras para el régimen de las pensiones, tú dices, bueno, vamos a desmenuzarlo. De las satisfacciones que le da la vida a uno, es que yo vine aquí y vi a Temitín, se lo dije al alcalde y a las muchachas, y a la muchacha de los muchachos. Yo le digo a muchacho por consideración, no por otra cosa. Y le dije, mira, yo vi a Temitín ahí, míralo ahí. Temitín es el hijo de Manolo Fernández Mármol y vino aquí. Yo le dije, mira, y yo, bueno, yo lo digo porque aquí una generación de gente que militó en el viejo partido y que está aquí, que por la gracia divina tiene vida, escuchó a Peña Gómez 1000 veces hablando sobre el sistema de pensiones y el tema social. 1000 veces lo explicó. Bueno, yo le voy a dar cifras desagradables a usted. El modelo de pensión en la República Dominicana, si usted dura 25 años generando salario mínimo, usted se va para su casa de conformidad con el estatuto legal con un equivalente de $650 mensuales. Nadie vive con eso. Nadie vive con eso. Entonces, el modelo de pensiones tenemos que transformarlo. El gobierno ha hecho un esfuerzo con las pensiones solidarias, pero no basta. Esto solo alcanza el 7% de la población que debe estar pensionada. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Qué bien. Cuando tenemos toda la energía del mundo, todas las capacidades laborales, muy bien. ¿Y cuando la curva nos llega? Tiene que ser una sociedad solidaria, consecuente, porque no podemos ser un partido que ideológicamente piensa en el socialismo democrático, pero no somos solidarios con la gente. Porque el periodo de gracia, esto pasa, tenemos que pensar en después. Entonces, el régimen de pensiones es un régimen fundamental que en la reforma va a generar un nivel de discusión. Y yo no tengo dudas de que los diputados, los senadores nuestros, de demarcaciones humildes que saben lo que yo estoy diciendo, tenemos que hacer un esfuerzo significativo para ese tipo de compensación. Yo creo que lo que voy a decir no le va a gustar a muchos, pero lo voy a decir, porque lo he discutido en el buen sentido de la palabra con parte del equipo económico. Y nos damos funda. Y con el presidente. Pues yo le digo lo que yo creo. Miren cuál es el problema. Las políticas sociales, cuando se manipulan, lo que hacen es que generan lo que yo llamo freezer de pobres. Me explico. En América Latina se han utilizado perfectamente. Pero cuando la clase gobernante se dio cuenta que podían manipular la pobreza y traducirla en votos, degradó las políticas sociales. Lo estoy diciendo, eso es. Entonces, la discusión comenzó con unos amigos, funcionarios todos, muy amigos míos, por lo siguiente. Bueno, cuando yo vi el informe semestral de política de subsidio, llegué a la triste conclusión que en los últimos 6 meses
68% de subsidio ha ido para el sector eléctrico, solo 10% para el sector de alimentos. Entonces es un tema que tenemos que resolver nosotros en el marco de la reforma. Decir, claro, es verdad que el sector eléctrico tenemos que compensarlo, pero claro, también tenemos que hacer lo otro. Miren por qué. Miren por qué. La política social, claro, es un mecanismo de compensación de la indigencia y de la pobreza. ¿Cuál es el problema? Que cuando perpetuamos a los receptores de los programas, los eternizamos en la pobreza. Y que yo creo que hay que transformar la política social. Hay que seguir haciendo. Porque hay mucha gente que como no conoce la pobreza ni ha ido a un barrio, dice, no, el asistencialismo es malo. Ajá, tú nunca tienes en tu casa 40 compañeros con problemas. Porque esos se van a jugar gol los fines de semana para su casa en Romana, a lo que tienen derecho. Yo no estoy en contra de nada. Pero lo que hacen política en sectores como estos, lo sienten ahí y en la casa. Ninguna casa de nosotros está tranquila, ninguna. Y los hijos terminan no metiéndose en política porque creen que la política les roba tiempo con el papá. Entonces, vamos al tema de la política social, que es el tema que va a generar más debate porque va a definir gente, para un lado o para otro, como pasa en la democracia. Bueno, ok. 1.5 millones de familias, de una forma u otra, son tocadas en este país por la política social. Muy bien. Yo soy de los que plantea, como planteamiento, que el proceso de recepción de cualquier ayuda social tiene que ir combinada con una etapa formativa. Me explico. Si yo me llamo Juan Pérez y vivo en Los Alcarrizos y recibo un programa social, bueno, no hay problema, lo recibí, pero ven acá. Si hacemos un estudio en el sector y tú tienes destrezas idiomáticas, habilidades computacionales, o eres un buen chef, que en el programa social, en el tiempo que tú recibes, tú te formes. Y te damos 2 años para formarte. Y te formaste, te preparamos, vete al mercado laboral y que venga otro por ti. Eso. Oye, aunque la gente se ponga guapo, eso hay que hacerlo, porque en la política social, que va a implicar un primer ajuste, que al nivel de inconformidad, tú tienes que expandir la acción social para que la gente se sienta interpretado. Doy otro ejemplo. Eso lo he discutido también con los técnicos. La tarjeta. ¿Necesita la tarjeta? Ok. ¿Cuál es la característica de la tarjeta? La indigencia. Ah, bien. Como el ciudadano que tiene una tarjeta no puede ir a la farmacia, léase. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar relacionado o aquí que sufre cáncer o tiene diabetes? Voy a poner 2 ejemplos. Ok, te di la tarjeta, no hay problema. La tarjeta tiene que expandir su radio de acción para que Juan, Pedro, Luis, cuando tenga un padecimiento de cáncer o diabetes, vaya a la farmacia popular y compre su medicamento. Eso es política social. Eso es compensación de los sectores excluidos. Porque el que tiene una tarjeta no puede ir a una farmacia. Porque el precio de los medicamentos lo excluye. Entonces, los 255 mil millones de pesos que buscamos revelan las asimetrías de la sociedad. Miren, por ejemplo, nosotros necesitamos 255 mil millones de pesos, ¿no es verdad? Bien, no hay problema. Miren, hay que buscarlo. Pero las exenciones fiscales son 355 mil. O sea, las exenciones fiscales superan el presupuesto de educación. Hay que buscar una fórmula de equilibrio social y de compensación para que la gente entienda que en el marco de la reforma también le tocamos la puerta. Gracias. ¿Qué yo creo? Que eso de la tarjeta, expandirla para el uso en la farmacia popular, eso es un palo. Hay que tener un familiar con problemas de diabetes, de cáncer, de cualquier naturaleza. Hay que tener eso. Entonces, esos son de los elementos que yo pienso que deben incorporarse en la cola, no porque son los últimos de los argumentos que hemos presentado. Yo no me quiero pasar de tiempo, porque yo creo, esa es una valoración personal, que este tipo de discusión hay que bajarla a todos los niveles con la gente. Hay que juntarse con la gente y explicarle por qué la reforma
se va a traducir en una mejoría sustancial del nivel de vida. Pero hay que explicárselo a la gente, hay que explicárselo. Porque lanzamos el comentario, lo dejamos a los diputados, a los dirigentes políticos, y abajo la gente no entiende. Y oiga una cosa, la restricción económica y el hambre no tiene militancia partidaria. Cuando te den el estómago, olvídate de lo otro. ¿O ustedes creen que en el 84 la gente que salió protestando era del PRD? Sí, sí, porque los artículos de primera necesidad le habían impactado. Voy al componente estrictamente político de esto. ¿Por qué yo he hecho hincapié con los funcionarios, con los compañeros, con el presidente, con todo el mundo sobre el tema? Por un tema que es estrictamente político. Miren, los partidos políticos en América Latina que han fracasado por múltiples factores. Pero el común denominador de ese fracaso ha sido la incapacidad de las cúpulas de los partidos políticos desde el gobierno interpretar los sectores medios y de base de partidos. Miren, el partido más fundamental e importante de América Latina se llamaba el PRI en México. Gobernó 71 años consecutivos. Vargas Llosa dijo que era la dictadura perfecta. Y era verdad que era perfecta. Perfecta. Hacía elecciones cada 6 años, ganaba uno de ellos, no había problema. ¿Dónde comenzó el problema? Un candidato que se llamaba Luis Donaldo Colosio, que dijo: yo quiero ver un México social. Tenía un discurso social. Le dieron un balazo. Ahí el partido se vino abajo, se desacreditó, y un político de ese partido, que era gobernador de un estado, rompió con el partido, ¿verdad? Fue candidato por el PRD de allá a la alcaldía, le robaron la alcaldía, volvió y se presentó, la ganó, le robaron 2 veces las elecciones y ganó por Morena, que es un movimiento independiente. ¿Usted sabe lo que hizo ese político? Salió con 70% de popularidad y le endosó a Claudia, la presidenta. ¿Usted sabe por qué lo hizo? Porque él puso sus oídos en el corazón de la ciudadanía. 1, 2. En Perú había un partido emblemático, el APRA. Lo fundó Víctor Raúl Allá de la Torre. Era un partidazo. Y Alan García apagaba y prendía el partido en función de su coyuntura. Hizo un primer gobierno con una hiperinflación grandísima. Vinieron los problemas y se fue. Yo decía Junior ahorita que me junté con Fausto Liz ayer y me recordaba cuando vimos a Alan hace 20 años por México caminando con dificultades. Volvió y ganó, pero se metió en un maldito lío de Odebrecht. Y un fiscal lo fue a visitar a su casa y le dijo: espérese un segundo, yo vengo ahora. Se metió en el baño de su casa, se dio un balazo. Venezuela, yo estoy diciendo país por país, Venezuela. Desde el año 1958 en Venezuela, Acción Democrática y COPEI fueron los partidos hegemónicos. Ya se firmó lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo y eso equilibró la democracia en Venezuela. Bueno, y la democracia venezolana tenía la siguiente dificultad: que producían petróleo como el primer país, pero la inequidad social y la pobreza se profundizó. Y llegó un coronel, se hartó, y un intento de golpe de Estado, no ganó. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con los golpes de Estado. Estoy haciendo una cronología de los acontecimientos. No lo logró, pero cometieron un solo error, le dieron el micrófono y dijo: no, por ahora, esto no se pudo, por ahora. Miren Venezuela dónde está. Que yo tengo valores democráticos y no tiene que ver con posiciones ni decretos. Yo soy una persona que defiende los valores democráticos. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela hay cualquier cosa menos democracia. Porque tú no puedes tener democracia persiguiendo a los opositores políticos, metiendo a la cárcel, mandando al exilio a nadie. Allí no hay democracia, hay una caricatura. Pero eso ha pasado en países que tenían mayor nivel de estabilidad que nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente reflexivos para el marco de esta reforma, decir al país: ah, no, espérate, vamos a reformar, vamos a hacer la cosa, pero para mejor distribuir la riqueza. De eso es lo que se trata. Aquí hay que buscar 255.000 millones de pesos sin incrementar las tasas. Este es un país que tiene estabilidad política, gracias a Dios. Pero ojo, no nos confiemos. Estabilidad social, relativa, pero no nos confiemos. Porque ahora, y aquí hay 2 congresistas, yo sí quisiera que el partido, sin que ustedes le entreguen su cabeza a nadie, porque yo sé que hay aspectos de la reforma
Ustedes van a tener que explicarlo en chino en su comunidad. En chino van a tener que explicarlo. Pero nosotros tenemos que construir un país medianamente diferente, con mayores equilibrios sociales, económicos, de cualquier naturaleza. Por eso, yo creo que la reforma hay que salir a defenderla y a explicarla. Repito, explicarla. Que los compañeros nos juntemos para hablar de empleo, es verdad. Pero vamos también a explicar lo otro. Porque comienzan con la rumorología en la guagua, en el colmado, en todos los sitios, los supermercados, y lo repiten tantas y tantas veces que la gente nuestra es la primera que lo dice. Por eso, yo creo que hay que hacer las reformas. Son escalonadas. El presidente habló de la constitucional, de la fiscal, de la laboral. Pero el eje de nosotros es buscar 255.000 millones de pesos. Miren, lo doy como último dato. Una cosa es conocer la formación económica y el pensamiento económico desde el punto de vista académico. Pero aquí tú el que estás es economista, porque sabe cuáles son las dificultades en el día a día, en el bolsillo, en el estómago. ¿Verdad? Entonces, yo creo firmemente que aquí, si nosotros no somos capaces como sociedad de organizar económicamente la situación del país, socialmente la situación del país, tendremos como desafío la falta de credibilidad del ciudadano con el modelo democrático dominicano. Fíjense cómo los partidos políticos, el espíritu de la militancia se ha reducido cada vez más. Que la gente no milita como antes, porque la gente comenzó a descreer del modelo partidario. Porque los métodos que ha utilizado el modelo partidario, salvo reconocidas excepciones, está alejando al ciudadano de la política. Porque las reglas que están imponiendo no son reglas lógicas, son reglas donde prevalece el dinero y no la calidad. Entonces tenemos un inconveniente. Yo sé que ninguno de ustedes le dice a su esposa, a su esposo, a su amigo, a su familiar cuánto gasta en la campaña, pero caramba, que cara la campaña electoral. Yo creo que el de ustedes le diga a su pareja lo que gasta en una campaña electoral, se divorcia. Ustedes se ríen, pero es verdad. Entonces, tenemos que hacer mayores equilibrios. Tenemos que generar mayor nivel de compensación a la forma de hacer la política. Y no hay que hacer un ejercicio de erudición para saber que el principal problema que vamos a tener es el problema social. Y si no ponemos los puntos sobre las IES, tendremos esa dificultad. Yo concluyo diciendo lo siguiente. Aquí, salvo las damas, que son todas jóvenes, aquí no tenemos 20 años ya. Aquí el alcalde dijo que nos conocimos en el 95. Bueno, del 95 a esta fecha han pasado muchos años y algunas habilidades personales han ido en franco descenso. Ya. Porque hasta en los carros, la bujía del condensador no es igual que el primer día. Lo digo a modo de chiste, pero tenemos que ser actores con mayor nivel de madurez. Nosotros le hemos ganado a la oposición el discurso ético. Pero como decían los guaraguaos, no basta. Decían que no basta rezar. Hay que ir a otras cosas. Y yo creo que esta es una oportunidad si hacemos las cosas correctamente. Así que yo quiero darles las gracias porque un día sábado me bien reciben. Gracias a todos los muchachos y a las muchachas que organizaron la actividad. Le agradezco mucho esto. Y la única recomendación que le quiero pedir, de verdad, de la mejor manera posible, es que armen este tipo de discusión. Que los actores del sector económico del partido, que tienen responsabilidades institucionales, vengan y le expliquen a los compañeros y compañeras. Que la gente de la seguridad social vengan y le expliquen. Miren, con esto concluyo. La inversión pública en este país ha sido lo más baja en los últimos 20 años. 2% del PIB. Ah, pero ¿por qué baja? Tenemos que explicarlo.
y no lo explicamos, porque creemos que buscar muchos recursos para la comunicación es explicarlo. Son dos cosas diferentes. La inversión pública ha sido la más baja porque el gobierno central invirtió 58 mil millones de pesos en el COVID. Entonces, tú no puedes una inversión efectiva cuando tú gastas 58 mil millones de pesos en el COVID. Pero además, la gente me dice, ¿y qué nos importa a nosotros la crisis de Ucrania y Rusia? Señores, Rusia es el segundo país que coloca turistas en la República Dominicana. Y Ucrania es el almacén de fertilizantes por excelencia del mundo. ¿Y dónde se almacena la cebada, el maíz? Es allá. Pero tenemos un impacto. Y estas explicaciones hay que dárselas a los compañeros y compañeras. Concluyo dándole las gracias por su tolerancia, su afecto, su cariño, su consideración. Yo cuando me equivoco por convicción, que lo hago. Yo nunca me equivoco por un elemento extraño. Cuando acierto lo hago con humildad. Pero yo creo que todos tenemos que concentrarnos, no solo en hacerlo bien, sino en garantizar que el partido siga en el gobierno, que eso es lo importante que tenemos que hacer nosotros. Así que me retiro dándole las gracias a todas las autoridades municipales, del partido, de la sociedad civil, y como decía Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Escuchar a Guido Gómez Mazara es predestante. Tomen asiento hasta que el expositor se retire. Tomen asiento, por favor. Agradecer a la plataforma 849 Estudio por su transmisión en vivo, al canal 55 de Santiago, Virtual TV 103 y 1103 de Claro. Gracias, gracias, gracias. Tomen asiento, por favor, hasta que el expositor se retire. Daniel Jiménez, te boicotearon.